Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por ahí también todavía les debo una sesión del viernes que no tuve la oportunidad de asistir. Es un poco un caos ahora con eso de que se quiere intentar regresar a clases presenciales. Pero bueno, ahorita al final de la clase trataremos de hablar un poquito respecto de esa parte en particular. Entonces, pues vámonos directo con la clase del día de hoy. Y pues bueno, en este caso en particular, nosotros debemos de recordar que lo último que estábamos viendo estaba relacionado directamente que con cuando hablamos de la interacción del ultrasonido con la materia, debemos de tomar en consideración diferentes fenómenos, los cuales nos van a ayudar a obtener información útil para la imagen que nosotros queremos obtener. Los básicos ya habíamos visto que era la parte de la transmisión y la reflexión, pero también observamos directamente que hay otros fenómenos que para la situación real nosotros debemos de tomar en consideración, como puede ser la absorción, la refracción, la distorsión directamente, y que obviamente esto conlleva al hecho de que el ultrasonido, cada que viaja en un medio, tiene una cierta pérdida o una absorción del ultrasonido. Y esto limita obviamente la cantidad o la distancia que el ultrasonido puede recorrer a través de diferentes tipos de tejidos. Entonces, en este caso, cada tipo de tejido tiene una cierta densidad y esa densidad se asocia directamente a una absorción. Y entonces, en este caso, lo último que estuvimos observando directamente corresponde en ver cómo era esa atenuación del ultrasonido a través de diferentes medios, dependiendo obviamente del tipo de frecuencia con la cual se está generando directamente ese ultrasonido. Entonces, lo último que vimos correspondía directamente a estos valores de tabla, en donde se definía directamente el coeficiente de absorción del ultrasonido para diferentes medios y qué relación lineal tienen con la variación de su frecuencia. Y entonces, en este caso, lo último que vimos fue directamente este ejemplo, en donde si nosotros suponíamos diferentes tejidos como grasa, músculo y sangre a un ultrasonido a 2 MHz y que cada uno de estos tejidos tiene un cierto espesor, pues entonces en este caso, al final nosotros podemos estimar una absorción total o una pérdida directamente de la intensidad acústica del ultrasonido para poder estimar las cuestiones que yo requiera corregir directamente en el equipo a la hora de la visualización. ¿Sale? El día de hoy, entonces ahora nos vamos a concentrar directamente en la segunda parte de la instrumentación de los equipos de ultrasonido. Entonces ya nos encargamos de establecer todo lo relacionado directamente con lo que es el transductor, que ya sabemos que este transductor es específico para cada aplicación y que depende obviamente de la fabricación del transductor. Cómo están configurados esos piezoeléctricos, si los tenemos en un arreglo lineal, en un arreglo convexo, si son excitados por fases o todos de manera síncrona. Entonces, toda esa configuración me dice para qué tipo de aplicaciones yo puedo obtener una imagen de ultrasonido y el transductor está relacionado directamente con la calidad de la imagen. Pero ahora nos vamos a concentrar en toda la otra parte de instrumentación que corresponde con el escáner de ultrasonido o el equipo como tal. Entonces, en este caso ya observamos nosotros que estos pequeños instrumentos aquí son los transductores, que son los transductores de manos que tienen usualmente nuestros expertos para poder realizar la adquisición y que entonces ahora en este caso nos vamos a concentrar directamente en toda la instrumentación que está dentro del equipo. ¿Sale? Entonces aquí esta instrumentación va a ser la que me va a permitir realizar una emisión y una recepción sincronizada de ecos de ultrasonido, realizar el despliegue de la información e incluso realizar la reconstrucción de la imagen cuando así sea requerida por el usuario. Entonces, en ese sentido, tendremos que comenzar directamente de la parte sencilla y vamos a ir yéndonos a lo complejo. ¿Sale? Entonces, les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, muchachos, pueden levantar la mano directamente en Teams y yo les cederé la palabra. O en su defecto pueden abrir su micrófono y interrumpirme en cualquier momento para poder atender sus dudas. Entonces, para entender mucho mejor cómo es que funciona toda esta instrumentación adentro de un escáner de ultrasonido, debemos de nuevo recordar el principio básico de medición, que en este caso se basa en lo que conocemos como distancia, pulso, eco.
En este caso, nosotros lo que debemos de entender es que el ultrasonido en diagnóstico se basa en el hecho de que el ultrasonido viaja en diferentes medios con distintas densidades y estos producen reflexiones cuando un ultrasonido incide directamente en la superficie de frontera entre un medio y otro, como lo que podemos observar directamente aquí. Yo tengo lo que corresponde con mi transductor, que se encuentra en esta primera superficie que puede ser la parte más externa del cuerpo humano o el contacto directo con la piel, y a partir de ahí hacer la transmisión del ultrasonido. Entonces, en este caso, esta onda que tiene una amplitud inicial, en el momento en el que se cruce con una nueva frontera que divide dos medios, por ejemplo, si aquí es piel, aquí tenemos a lo mejor lo que corresponde con tejido adiposo, y después llegamos a lo que correspondería con músculo. Entonces, cuando hacemos esa transición entre, por ejemplo, grasa y músculo, sabemos que aquí tenemos una superficie o hay una interfaz que divide estas dos fronteras. Y en este momento, aquí nosotros tenemos parte del ultrasonido que se sigue transmitiendo. Y también tenemos parte del ultrasonido que se regresa. Y también debemos de entender que obviamente cada que yo estoy recorriendo cada uno de estos medios voy a tener una pérdida acústica. Y de nuevo lo mismo, choca contra una segunda frontera entre un medio 2 y un medio 3. Parte de ese ultrasonido se transmite, parte de ese ultrasonido se refleja. Y así nos lo podemos llevar. Sin embargo, ya sabemos que dentro del cuerpo humano nuestras superficies o nuestras interfaces entre medios no están acomodadas de manera ideal como lo tenemos representado directamente en este dibujo. Es decir, que las superficies se encuentran totalmente paralelas al transductor o perpendiculares al haz ultrasónico. Podemos encontrarnos una situación similar a esta. En ese sentido, aquí de nuevo, el ultrasonido que impacta en esta dirección, la superficie tiene una orientación distinta, este va a hacer que cambie la dirección del ultrasonido que se transmite y también el que se refleja va a tener una cierta angulación en específico. ¿Sale? En este caso en particular debemos de entender que parte de la energía siempre se va a reflejar hacia el transductor, pero obviamente va a tener una menor intensidad por las cuestiones de absorción que ya habíamos visto cada que se atraviesa un medio. Y el otro punto importante es que considerando directamente este principio básico, solamente va a producir información útil para la imagen aquellas fronteras que van a ser perpendiculares al haz de ultrasónico que nosotros estamos propagando. ¿Qué significa eso? Que las superficies deben de ser paralelas directamente a la cara del transductor. Esta superficie 3, que es la frontera entre el medio 4 y el medio 3, esta no me va a producir imagen o información directamente en mi equipo, simplemente porque la dirección con la cual se está reflejando el eco ultrasónico no va a llegar de nuevo hacia el transductor. Por ese simple hecho es que nosotros no podemos obtener esta información y es ahí en donde debemos de pensar qué es lo que yo tengo que hacer o cómo lo puedo estar manejando de maneras distintas para poder obtener la mayor cantidad de información posible. ¿Vale? Entonces, tomando eso en consideración, ahora yo debo de tener bien claro que cuando hablamos de estas distancias pulso-eco, básicamente lo que me quiere decir es que yo intento ubicar a qué distancia del transductor se encuentra un objeto, simplemente con el hecho de saber cuánto tiempo pasó desde que yo mandé mi pulso inicial de ultrasonido hasta el momento en el que un eco regresó. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos que la propagación del ultrasonido en tejido tiene una velocidad promedio de 1540 metros sobre segundo y que yo produje un eco y que un eco se produjo 100 microsegundos después del tiempo en el que yo generé la excitación del transductor, es decir, que yo hice una transmisión de ultrasonido, chocó con la superficie y luego esta se regresó. Entonces, en este caso, debemos de considerar nosotros simplemente que para poder saber a qué distancia se encuentra esa superficie o ese objeto, pues simplemente aplico la velocidad del ultrasonido multiplicado por el tiempo que se tardó en ir y regresar y
estoy tomando que se divide entre 2, particularmente porque es el tiempo que se tardó desde que se transmitió hasta que se reflejó y llegó de nuevo al transductor, ¿sale? Un camino de 2 vías. Y entonces, en este caso, pues esto es simplemente una operación matemática, 1/2 por 1540 metros por segundo, multiplicado por 100 a la 10 a la menos 6, y eso nos da 0.077 metros, que corresponde con 7.7 centímetros. Entonces, de esta manera, es relativamente sencillo entender a qué distancia se encuentran los objetos de mi fuente de generación del ultrasonido que corresponde con el transductor. Entonces, en este caso, el principio básico de distancia pulso-eco me sirve para saber a qué distancia se encuentra un objeto utilizando simplemente haces ultrasónicos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, este principio de medir las distancias pulso-eco lo pudiéramos observar incluso en un osciloscopio convencional, de los que ustedes manejan o manejaban directamente en los laboratorios, considerando directamente una configuración similar a esta, en donde obviamente al tiempo inicial yo tengo un pulso con una cierta amplitud. Este pulso viaja directamente sobre el medio 1, choca con una superficie y parte de ese ultrasonido se propaga, parte de ese ultrasonido se refleja. Y ese ultrasonido que se propagó choca con otra distancia, con otra superficie, y de nuevo esta se propaga y se refleja. Y entonces, en este caso, sobre una misma línea de tiempo, que ya sabemos que en el osciloscopio las líneas temporales las podemos tener representadas a través de una señal de barrido de diente de sierra. Entonces, en este caso, mientras yo me encuentre en una pendiente de subida, voy a tener información que yo puedo estar visualizando directamente en la pantalla. Y entonces, en este caso, aquí yo puedo observar que, por ejemplo, este pico que se encuentra directamente al inicio del pulso de tiempo que yo estoy viendo en el osciloscopio es el que tiene una mayor amplitud. ¿Sale? Y tenemos siempre este comportamiento de oscilaciones. En el momento en el que yo choco con una frontera, se produce una perturbación, y esa perturbación de nuevo yo la puedo determinar directamente en el equipo del osciloscopio. Entonces, este cambio, esta transición entre medio 1 y medio 2 que genera que un ultrasonido parte se transmite, parte se refleja, me va a generar esta perturbación que yo voy a ver siempre de menor amplitud que la inicial. Siempre, 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 siempre. Y después este se propagó directamente hacia otro medio, este es de menor amplitud que este, y luego vamos por una última que también es una generación de una amplitud más pequeña que todas las anteriores. Y entonces, en este caso, este me permite entender directamente cómo es que funciona este principio de distancias pulso-eco. ¿Vale? Importante tener definida una línea temporal que me ayude a restringir directamente la cantidad de objetos que yo me puedo encontrar en el camino. Es decir, que no tengo una propagación infinita y que entonces, en este caso, yo debo de ajustar mi escala de tiempo con la cantidad de impulsos que yo quiero estar evaluando. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Correcto. Entonces, esta idea tan sencillita de lo que se conoce como la medición de distancia pulso-eco es la base de cualquier equipo de ultrasonido. Entonces, todos los equipos de ultrasonido, incluso los modernos, se basan directamente en este principio. Y la intención de esta unidad en específico es que nosotros podamos entender qué se tiene que hacer para que esta idea sencilla se vuelva una imagen bidimensional, una imagen tridimensional o una imagen incluso en 4 dimensiones. Entonces, esta forma clásica de tener representada en una gráfica en el tiempo cómo se da la propagación del ultrasonido a través de medios se conoce como un ultrasonido en modo A. Y este ultrasonido en modo A es de los más básicos, pero también de los más confiables, porque en este caso siempre me permite medir distancias utilizando pocas piezas de piezoeléctricos. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Ok. Entonces,
Ahora miren lo bueno. Debemos de entender para este tipo de ultrasonido que solamente me va a mostrar una gráfica en donde yo veo a qué distancia se encuentra un objeto, se conoce como ultrasonido en modo A, y para poder construir un ultrasonido en modo A requerimos de todos estos bloques. Y aquí cuando yo les hablo directamente de un diagrama a bloques, muchachos, significa que es importante el sentido que tienen directamente las conexiones. Entonces, para mí un diagrama a bloques no solamente es que me pongan todos los cuadros y los pongan de manera secuencial, sino que se entienda directamente cuál es la interconexión de cada bloque y que obviamente esta interconexión tiene una razón de ser. Por ejemplo, en este caso, podemos observar que directamente el cerebro de cualquier equipo de ultrasonido va a corresponder con el generador de pulsos de sincronía. Y considerando que es el que va a controlar todos los tiempos específicos en los cuales se prende y se apaga el transductor, hago el procesamiento, muestro la información en pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, este bloque en específico requiere de estas tres conexiones unidireccionales, es decir, generador de pulsos de sincronía manda señales de entrada para cada uno de estos bloques que se encuentran por debajo. Y entonces ahora, este diagrama en específico, vamos a tratar de desmenuzar cada uno de estos bloques para ver cómo es que al final nosotros podemos acceder a una imagen de estos picos que nosotros incluso pudiéramos ver en un osciloscopio. ¿Sale? Entonces, vámonos directamente a tratar de entender el funcionamiento de cada uno de estos bloques. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, en todos los instrumentos que emplean ultrasonido, ya lo dijimos, la generación de imágenes pulso-eco requieren de esta circuitería electrónica que vimos en la diapositiva anterior. Y a pesar de que cambiemos nosotros directamente a un ultrasonido bidimensional, un ultrasonido tridimensional o incluso un ultrasonido de 4 dimensiones, la instrumentación electrónica o la circuitería electrónica va a ser muy similar en la gran mayoría de estos bloques. Cambiarán algunas cosas específicas para la parte de velocidad de procesamiento o visualización, pero el principio de funcionamiento de los equipos de ultrasonido se va a mantener igual. Yo quiero medir a qué distancia se encuentra un objeto a través de un haz ultrasónico. Entonces, para entender esta parte que es lo más básico del ultrasonido, empecemos directamente por el bloque del circuito temporizador o lo que se conoce como el generador de pulsos de sincronía. Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, este es el encargado de sincronizar toda generación y recepción de ráfagas ultrasónicas para poder entender la composición directamente en el tejido vivo. Entonces, en este caso, estos circuitos temporizadores, si ustedes lo tienen relativamente claro, cuando yo hablo de un temporizador, pues básicamente hablo de un reloj. Que me indica, obviamente, en qué momentos yo puedo hacer el encendido o el apagado de algunas señales en específico. ¿Vale? Y ahora vamos a tratar de entender cómo es que yo esto lo meto directamente sobre otros tipos de bloques dentro de esta misma instrumentación. Ahora bien, el rango dinámico de frecuencias de este generador de pulsos de sincronía debe de oscilar entre los 50 y 3000 pulsos por segundo o hertz. ¿Qué significa esto? Que esta señal que yo estoy observando aquí tiene una oscilación o tiene una frecuencia que va de 50 a 3000 Hz. ¿Sale? Entonces, ese tiempo en específico es en donde el equipo va a entender que esta señal de control me va a permitir mandar pulsos de ultrasonido, recibir pulsos de ecos ultrasónicos, hacer el procesamiento de las señales necesario, guardar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que nos podemos encontrar equipos que tengan estos rangos de frecuencia del generador de pulsos de sincronía, es importante mencionar que usualmente estos trabajan a frecuencias de oscilación cercanas a 1 kHz. A mayor frecuencia que nosotros vayamos a tener,
vamos a poder tener una mejor calidad de la imagen, pero debemos de tomar en consideración la parte contraria, que significa que a menor frecuencia de oscilación de mi generador de pulsos de sincronía, yo voy a tener una mayor distancia posible que el ultrasonido pueda recorrerse, pero la intensidad de los ecos cada vez va a ser más pequeña, ¿sale? Entonces, esa regla en específico me va a indicar directamente cuál nivel de profundidad puede tener mi equipo de ultrasonido. ¿Cómo podemos entender eso? Pues lo podemos ejemplificar directamente con esta gráfica que nosotros entendemos aquí. Si yo estoy diciendo, durante este periodo de tiempo, enciende el equipo para generar ultrasonido, durante todo este tiempo, yo defino que aquí yo puedo mandar una ráfaga ultrasónica. Y durante todo este tiempo que esté apagado, es en donde yo voy a estar esperando recibir los ecos. Y una vez que se cubra un tiempo en específico, de nuevo, yo puedo encender y pensar que ahora de nuevo me va a tocar mandar una nueva excitación para después de nuevo tener un periodo en el que yo puedo estar evaluando los ecos que están regresando. ¿Sale? Por eso entendemos nosotros que mientras más lenta sea esta frecuencia, que eso implica directamente que la distancia entre uno y otro va a ser más larga. Obviamente aquí tengo todo este tiempo para mandar ecos ultrasónicos o que el equipo haga muchas otras cosas. Y tengo todo este tiempo para esperar a que regrese un eco. Si yo tengo, en cambio, una frecuencia más grande de generador de pulsos de sincronía, pues entonces en este caso tengo distancias más pequeñas en las cuales yo medir los ecos. ¿Sale? Entonces es importante poder identificar esta característica en específico del generador de pulsos de sincronía. Me dice cuándo prendo y cuándo apago el transductor, cuándo yo mando un haz ultrasónico, cuándo yo recibo estos ecos ultrasónicos y cuándo los puedo procesar. ¿Sale? Por eso decimos que es un temporizador, porque al final de cuentas es un reloj digital que me dice en el escáner cuándo prendo y cuándo apago el transductor. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Ya saben que si no hay respuesta en unos 3-5 segundos, para mí significa que podemos avanzar directamente en la clase. Muy bien. Entonces, una vez que ya entendí que yo debo de tener un bloque que corresponde con el cerebro directamente del equipo, pues entonces en este caso ahora me voy a la primera parte que corresponde con la generación de los haces ultrasónicos. Para poder generar estos haces yo requiero de un generador de pulsos de alto voltaje. Entonces, en este caso, este bloque en específico corresponde con la generación de pulsos de voltaje de corriente directa del orden de las centenas de volts. Entonces, en este caso, esto significa que mi excitación directamente de los piezoeléctricos del transductor va a venir a través de estos puntos de voltaje de corriente directa bastante altos, del orden de los 200 a 600 volts. Y entonces, en este caso, nosotros debemos de entender directamente que la manera en la cual podemos obtener este alto voltaje y descargarlo relativamente rápido es a través de un circuito que contenga capacitores de potencia ya previamente cargados con energía y en los cuales después yo voy a generar una descarga o lo voy a aterrizar cerrando el circuito para poder tener esta propagación directamente. Entonces, en este caso, debemos de tener en consideración que el ultrasonido se debe de mandar estos pulsos súper rápido para después dedicar casi todo el tiempo a que nosotros podamos hacer la recepción de los ecos. Y esto va a permitir
de alguna manera tener pulsos de gran amplitud, pero de muy corta duración. ¿Sale? Entonces, esta parte en específico corresponde solamente al tiempo que yo excito directamente los piezoeléctricos de mi transductor para generar un alto voltaje, y obviamente esto después tiene que desaparecer. En la mayoría de los equipos vamos a conocer lo que se conoce como un control de amplitud, la cual va a atenuar estos pulsos de excitación antes de aplicarlos directamente al transductor. Y esto se hace normalmente porque si lo trabajamos de la manera tradicional en la cual realizamos esta generación de alto voltaje, que significa que tengamos un capacidor de potencia previamente cargado, pues entonces en este caso requerimos de una dependencia a que este dispositivo esté totalmente cargado para poder generar esos 200, 600 volts pico de DC que me genera la excitación. Y entonces en este caso, obviamente yo tengo que considerar esa parte en específico de que a pesar de que yo pueda tener una gran amplitud, yo lo que estoy buscando es que sea de muy corta duración. Y esto va a mejorar directamente las posibilidades de que la instrumentación no requiera de muchos sistemas de seguridad realizados a base de circuitería o electrónica de potencia. Acuérdense que la potencia particularmente se estima en términos de la corriente que nosotros vamos a estar trabajando, no tanto del voltaje. Pero entonces en este caso en específico, de todas maneras que nosotros querramos tener una excitación de 200 o 600 volts de corriente directa, puede que no implique un gran consumo de corriente siempre y cuando tenga una duración muy corta ese pulso. Y entonces es ahí donde pensamos directamente que estos pulsos de excitación de gran amplitud deben de ser de muy corta duración para que mi sistema no se caliente. ¿Ok? En la mayoría de los equipos vamos a encontrar este control de amplitud que atenúa los pulsos. ¿Qué significa esto? Que obviamente en mi circuito básico yo voy a tener un sistema que va a estar cargando permanentemente un capacitor con alto voltaje esperando a que este sea descargado. Entonces, en este caso, si nosotros mantenemos cargado siempre directamente este dispositivo, podemos tener problemas de consumo directamente por la energía que se está albergando directamente en este capacitor. De ahí la necesidad de que pensemos que el operador va a tener la posibilidad de atenuar estas amplitudes de los transductores con el fin de reducir directamente estas amplitudes con duraciones muy cortas que van a tener un juego directo en lo que corresponde con el nivel de profundidad de mi haz ultrasónico. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, alto voltaje, yo genero mi ultrasonido. Significa que mis piezoeléctricos yo los existo con 200, 600 volts. Sale el haz ultrasónico, choca con una superficie, esta se refleja y entonces ahora yo tengo que utilizar el mismo transductor como mi detector de ultrasonidos o receptor. Entonces, en este caso, aquí de nuevo, nosotros vamos a tener que tomar en consideración que cada que yo atraviese una frontera entre dos medios o llegue a la frontera de un objeto, entonces voy a tener directamente estas señales que van a estar llegando directamente como receptor, pero que como ya se transmitió, parte se transmitió en el segundo medio, parte se absorbió, parte se reflejó, yo voy a tener atenuaciones más pequeñas. Entonces, en este caso, aquí es en donde yo debo de asegurar directamente que las atenuaciones que yo ocupe para la generación de mi imagen ultrasónica sean solo aquellas que tengan directamente amplitudes bajas. No voy a estar mal en consideración amplitudes muy altas porque eso significaría un error particularmente dentro de la imagen y me saturaría la imagen por completo. Entonces, es necesario que nosotros agreguemos algunos otros dispositivos que sean importantes para el despliegue de la información de las señales de ultrasonido
y que no se dañe mi equipo. Entonces, en este caso, directamente en la parte del receptor, despuesito del transductor, nosotros nos vamos a encontrar algo que se conoce como el circuito limitador o el receptor, que como su nombre lo indica, tiene la función de proteger el resto de la circuitería de la recepción de pulsos de transmisión, sobre todo cuando hablamos de unos voltajes muy elevados. Entonces, ustedes imaginen la situación en la cual a lo mejor yo estoy ajustando parámetros en específico. Aquí tengo mi duración de un pulso de ultrasonido de alto voltaje. Esto se repite por aquí. Y solo durante este tiempo en específico es que yo puedo estar teniendo la recepción de los ecos. ¿Vale? Si por alguna razón en estos puntos de frontera mi receptor agarra información proveniente de esos 600 volts que yo requiero directamente para la transmisión, lo que va a suceder es que esta señal que yo veo en los ecos va a estar saturada. Porque yo debo de considerar que directamente la información que es útil para la imagen proviene a través de señales de baja amplitud, porque mi pulso inicial ya lo mandé, se propagó en un primer medio, choca con una superficie, esta regresa y ahí yo ya tuve una pérdida directamente de la intensidad acústica de ese ultrasonido. Entonces, de entrada yo sé que durante la recepción de ecos yo voy a trabajar con poca amplitud. Y entonces en este caso, este circuito limitador directamente lo que hace es que ayuda a que el sistema se concentre en modo de receptor en las señales de ecos débiles, que se aseguran que provienen de la interacción con diferentes medios. Y entonces en este caso, si nosotros definimos que por alguna razón o sucede algún accidente en el que no esté bien calibrado el equipo y hay un tiempo en el cual yo puedo recibir ecos de una señal grandotota, como 200 o 600 volts, entonces esto se va a saturar. Y se va a saturar durante mucho tiempo, 1 o 2 semanas incluso, por la cantidad de información que yo voy a tener disponible, y entonces es necesario que se entienda que deben de existir algunas otras maneras en las cuales podamos tener esta interacción. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el generador de pulsos de alto voltaje es generar la energía suficiente para la excitación directamente del transductor. Circuito limitador para la parte del receptor, para los ecos, que estos me limitan solamente a considerar información de señales débiles. Y esto me puede asegurar que yo tengo una buena transmisión de la información que yo quiero observar con el ultrasonido. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Muy bien. Entonces, ya tengo yo directamente mi señal adentro del escáner, ya pasó la parte del transductor, yo estoy recibiendo solamente ecos de señales que tienen muy baja amplitud. Ahora tengo que lidiar directamente con el hecho de que yo ya sé que cada que el ultrasonido atraviese un medio, yo voy a tener una absorción o voy a tener una pérdida de la intensidad acústica y esta a lo mejor yo la quiero conservar. Entonces, para que no se vea directamente esta situación en específico en la que los últimos ecos que me lleguen van a tener una amplitud muy pequeñita que pudiera yo considerar despreciable, entonces en este caso se han definido amplificadores de radiofrecuencia. Entonces en este caso estos amplifican las señales de los ecos con ganancias que van entre 40 y 100 decibeles. Y obviamente aquí lo que estamos considerando es que yo utilice un amplificador logarítmico
para poder compensar directamente esa atenuación que tiene el ultrasonido cada que atraviesa un medio y que se aleja cada vez más respecto de la fuente de generación del ultrasonido, que corresponde en este caso con el transductor que yo tengo directamente en la mano. Entonces, de esta manera, los ecos que yo voy a estar viendo directamente en la imagen se van a apreciar en una relación similar, independientemente de que unos hayan sido ecos muy fuertes que llegaron relativamente rápido o que tengamos ecos muy débiles debido a que recorrieron un camino mucho más largo para poder regresar al transductor. ¿Sale? Entonces, en este caso, es súper importante que entendamos que si vamos a utilizar amplificadores de radiofrecuencia que tienen esta amplificación totalmente de manera exponencial, es importante que entendamos que debemos de tener en muchas ocasiones, antes de pasar al amplificador de radiofrecuencia, un proceso directo de análisis del uso directamente del amplificador de radiofrecuencia. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros vamos a tener que tomar en consideración el hecho de tener etapas de preprocesamiento que me ayuden a disminuir la cantidad de ruido presente en mi señal de ultrasonido. Si yo tengo un amplificador logarítmico y le meto ruido, este va a saturar directamente toda la señal que yo tengo en el regreso. De ahí la importancia directamente en conocer cuál es la atenuación que me va a causar directamente atravesar N tipo de materiales y que obviamente estos yo los pueda tomar en consideración a la hora de visualizar los datos y no piense que si ya es algo en una escala normal, una amplitud de eco inicial a lo mejor anda en los 2 volts, el punto más lejano del que yo puedo recibir una señal puede estar en 2 microvolts, y aún así son cosas que yo quisiera ver directamente representadas en esta gráfica del ultrasonido en modo A. Saber a qué distancia se encuentra ese objeto que tuvo una intensidad acústica muy alta o saber el dato de aquellos que tienen una interacción más baja. ¿Sale? Entonces, este amplificador de radiofrecuencia me va a ayudar a tener esta amplificación logarítmica para poder compensar directamente esta pérdida. Después de que yo ya amplifiqué mis señales, estas señales nosotros debemos de recordar también que de momento estamos trabajando con lo que corresponde con las señales que regresan del transductor. Ya debemos de recordar también que nosotros cuando hablamos de estos piezoeléctricos generan una cierta vibración y eso significa que tienen un movimiento de izquierda a derecha o arriba o abajo, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y esa oscilación va a generar unos pulsos similares a esto. Entonces, en este caso podemos observar directamente que esta oscilación tiene una señal fundamental, que es a la cual oscila ese ultrasonido, y cada que yo atravieso un medio, tengo un comportamiento similar. Claro que esta señal se va atenuando cada vez más, y más, y más, y más, dependiendo de qué tan lejos vaya a llegar. Por lo tanto, para que yo obtenga información útil de esta señal en específico, tendría que definir alguna métrica en particular que me ayude a identificar, por ejemplo, cuál es el área bajo la curva de toda esta señal en específico y luego calculo el promedio y eso ya me entrega un valor numérico que yo ocupo directamente para mi imagen. Eso no resulta tan funcional. Y entonces, en este caso, lo que usualmente se piensa es que nosotros tengamos un circuito de modulador durante el proceso de adquirir esta información útil para la imagen de ultrasonido. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar directamente de lo que es el demodulador y en este caso simplemente es una señal, es un bloque de instrumentación que ayuda a filtrar o ayuda a rectificar la señal que nosotros tenemos en la entrada. Y entonces, en este caso, esto lo que me permite a mí es quitar directamente mis semiciclos negativos, hacerlos positivos y eliminar directamente lo que corresponde con la frecuencia fundamental y solo quedarme con la frecuencia de oscilación la frecuencia de oscilación principal o lo que se conoce como la envolvente. ¿Sale? Entonces, en este caso, después de una etapa de remodulación, nosotros vamos a observar solamente la envolvente de esa señal de radiofrecuencia, la cual va a ser
una manera más sencilla de tener un valor representativo para cada uno de los secos en cada tejido. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que entonces después de una etapa de amplificación logarítmica, que yo tengo estos pulsos en específico, lo que voy a tener yo aquí es que todos mis pulsos se van a volver positivos. Y luego más aún, todos les voy a quitar su frecuencia fundamental, de tal manera que solamente me quede con la información del envolvente. Sobre una señal más o menos así, es mucho más fácil poder obtener información relacionada con el valor más alto, la media, la mediana, la cual representará un número específico para cada uno de los pulsos que están yendo de regreso y que ya sabemos que en este caso la amplitud va a estar relacionada directamente con la intensidad. Entonces es una manera sencilla en la cual nosotros podemos obtener esta información mucho más puntual respecto de esta, por ejemplo, en donde aquí a lo mejor yo tendría que calcular 4 integrales diferentes, estimar cuál es la media, la mediana, entonces no. Los instrumentos normalmente trabajan solo con lo que se conoce como el envolvente de la señal. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, ya me quedé solamente con la envolvente. Ahora tengo que tomar en consideración de nuevo todas esas pérdidas que yo tuve directamente de mi señal y para eso requiero de algo que se conoce como un bloque de compensación de ganancia en el tiempo. Entonces, a la salida de mi demodulador yo tengo la información requerida para visualizarla directamente en la imagen con su respectivo de trazo en el pulso de transmisión, lo que es lo que me dice a qué distancia se encuentra el objeto. Sin embargo, puedo encontrarme en situaciones en donde directamente estas atenuaciones o estas envolventes, si nosotros lo quisiéramos ver de manera un poco más realista, a lo mejor la inicial tiene esa amplitud, la segunda tiene esa amplitud, pero la tercera tiene esa amplitud. De nuevo, debido directamente porque yo tengo que la propagación del ultrasonido a través de los medios tiene una absorción, tiene una reflexión, tiene una dispersión, no solamente es transmisión, reflexión y se acabó la historia. Entonces, en este caso, puede que haya algo que me indique que esta información pudiera ser la de interés y entonces voy a tratar de poner todos los puntos a que sean comparables. Y para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es una ganancia compensada en el tiempo. ¿Qué significa eso? Básicamente, que dependiendo de en qué instante de tiempo se encuentre el pulso que yo estoy recuperando, voy a tener una ganancia distinta. Cosas que sucedan en cortos periodos de tiempo van a tener una ganancia relativamente baja. Cosas que suceden en un tiempo intermedio van a tener una ganancia mayor que la inicial, pero no tan elevada. Y cosas que se encuentren muy alejadas, voy a tener yo que aumentar considerablemente la ganancia para que al final todos los picos sean comparables y puedan ser vistos en una misma gráfica. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí yo lo que tengo que considerar es que estos algoritmos de una ganancia compensada en el tiempo significa que tienen una función de transferencia en donde yo tengo este tipo de comportamientos. Este es un ejemplo en particular en donde se puede observar que las cosas que suceden en tiempos cortos tienen ganancias bajas, 20, 25, 30, y que conforme va aumentando el tiempo, entonces en este caso la ganancia se va a empezar a mantener
relativamente en un valor específico para que no se saturen los equipos. Pero se mantiene el comportamiento de que a tiempos cortos yo tengo una ganancia baja. Conforme yo aumento el tiempo, voy a tener a ese tiempo en específico una ganancia mayor. Y va a seguir pasando el tiempo y ya la ganancia se establece y entonces se mantiene como un valor nominal. ¿Ok? Entonces, todo esto simplemente para recordar de nuevo que por esos efectos no apreciables por parte del ultrasonido de la interacción con la materia, como es la absorción, la reflexión, el rechazo, ese tipo de cosas, aquí yo trato de compensar para que al final todos mis datos puedan ser comparables. Y entonces ahora sí, yo puedo decir, aquí hay un pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico. Y esa sí sea la señal que yo estoy observando directamente para la reconstrucción de la señal o de la imagen. ¿Vale? ¿Dudas aquí? No. Bueno. Entonces, en este caso, ahora si nosotros lo quisiéramos ver de una manera un poco más elaborada, en términos de entender cómo es el comportamiento de todo el diagrama de bloques en base al, si yo me montara una señal a la salida de cada bloque, tendría una cosa similar a esta. Una señal de reloj que me controla todos, absolutamente todos mis procesos, que corresponde con mi generador de pulsos de sincronía. Un bloque de transmisión-excitación, que a la salida yo voy a tener estos pulsos de alto voltaje, de corta duración, pero de mucha amplitud, los cuales van directamente al transductor para la generación de ecos ultrasónicos. Y que después de un cierto tiempo definido directamente por el generador de pulsos de sincronía, pues yo puedo obtener información de regreso de los ecos, que es analizada por mi receptor, y esta información yo tengo que generar una ganancia compensada en el tiempo y una amplificación en radiofrecuencia para poder obtener este tipo de señales, en donde se muestra cómo son las oscilaciones de los piezoeléctricos cada que chocaron con una superficie. Y entonces en este caso aquí yo voy a tener presencia de lo que corresponde todavía con señales negativas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es meter esta señal a un demodulador para quedarme solamente con la envolvente de las señales. Y esta señal en específico yo la meto directamente a un osciloscopio o a un amplificador de ganancia compensada en el tiempo. Agrego de mi generador de pulsos de sincronía una base de tiempo, que significa cada cuándo yo voy a tener la información. Y entonces, en este caso, esta base de tiempo me va a generar una cosa similar a esta, en donde durante este tiempo en específico es cuando yo puedo tener la recepción directamente de los haces ultrasónicos y presentarlos en pantalla, y luego se repite el proceso. Mando una excitación, genero un haz ultrasónico, tengo todo este tiempo para recibir ecos de regreso, y luego corto y el proceso se repite, se repite y se repite. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, en este caso, en el ultrasonido en modo A debemos de tener bien claro que este modo de visualización es el más sencillo de todos los que vamos a encontrar en ultrasonido. Y entonces, en este caso, va a funcionarnos para brindar las bases de visualización de otros equipos de ultrasonido. Pero debemos de tener claro que cuando hablamos de un ultrasonido en modo A, no podemos hablar a ciencia cierta de una imagen, sino que más bien lo que observamos es una gráfica. Y es una gráfica que cambia en el tiempo más o menos de esta manera, en donde simplemente es una gráfica que yo voy a tener definidas los pulsos que suceden durante un cierto tiempo definido. Y entonces, en este caso, este tiempo me ayuda a determinar a qué distancia se encuentran las superficies con las cuales interactúa mi ultrasonido. Entonces, en este caso, hoy en la actualidad es poco común encontrarse con equipos de ultrasonido en modo A directamente en hospitales, pero, por ejemplo, en clínicas de oftalmología es
una manera muy sencilla y eficaz en la cual se pueden identificar tumores o algunos agentes extraños directamente en globos oculares, desprendimientos de retina, localización de cuerpos extraños que se encuentran en el globo ocular o determinar las dimensiones del globo para saber si existe miopía o hipermetropía. Entonces, para todas estas aplicaciones oftalmológicas, el ultrasonido en modo A sigue siendo útil porque directamente me permite definir a qué distancia se encuentra un objeto que yo quiero remover directamente de mi ojo, por ejemplo. Pero de nuevo, pues esta gráfica simplemente es la representación de que el pulso inicial, el pulso de excitación del ultrasonido, es de muchísima amplitud, al grado de que, por ejemplo, sobre esta gráfica, esta se saturó. ¿Sale? Y que entonces más bien ahora lo que me interesa a mí es evaluar del punto cero a qué distancia se encuentra un objeto para poder hacer la relación directamente de a qué distancia se encuentra el objeto en el mundo real a través de la estimación de los tiempos de estas señales ultrasónicas. ¿Vale? Pero el ultrasonido en modo A, de nuevo les recuerdo, es una representación bidimensional, pero es solo una señal. No tenemos dibujos o comprobación en este momento que nos ayuden directamente a entender este propósito en específico. ¿Alguna duda aquí, muchachos? Correcto. Entonces, pues bueno, todas estas partes de los bloques de un ultrasonido portátil en modo A, pues son cosas relativamente sencillas de implementar. Y pues en el lejano 2005, esto fue lo que yo construí directamente para mi proyecto de tesis de licenciatura allá en la UAM Iztapalapa, en donde yo construí este ultrasonido portátil en modo A para uso veterinario. Y entonces, en este caso, esta versión en específico, obviamente era una en la cual se tuvo que hacer el diseño de absolutamente todos los bloques de instrumentación. El profesor me prestó directamente el transductor, que este tenía solamente un cristal piezoeléctrico. Y entonces, en este caso, esta versión en específico era una que funcionaba con baterías. Cuando a mí mi profesor me lo mencionó que lo quería portátil, pues entonces en este caso yo dije, bueno, portátil, un osciloscopio es portátil. Yo puedo conectarlo a la línea y de la línea yo saco mis 600 volts para poder generar el pulso de alto voltaje. Y después me dijo el profesor, no, portátil me refiero a que te quepa en la palma de la mano y que funcione con baterías para tener esta parte relacionada directamente con la portabilidad, que pueda ser utilizado en cualquier ambiente y que tenga pocas restricciones en cuanto al funcionamiento, es decir, que no dependa directamente de la calidad de la línea y que obviamente si yo lo conecto a la línea tengo que meterle un transformador y un regulador y eso hace que el equipo crezca. Después de muchos dolores de cabeza, a final de cuentas sí pude conseguir hacer este diseño, que a pesar de que se ve feo, para el 2005, en donde no había impresión 3D y no había maneras sencillas de hacer adquisición de muchos componentes, pues yo quedé bastante satisfecho directamente con este diseño y este pequeño equipo prototipo aún se encuentra funcionando en un laboratorio académico de instrumentación biomédica en la UAM, en donde se trabaja también con animales pequeños. Entonces, este ultrasonido en particular era capaz de generar haces ultrasónicos con niveles de penetración de aproximadamente 4 centímetros, con los cuales nosotros podíamos obtener este tipo de señales de ultrasonido en modo A, ya sea en la pantalla del osciloscopio, que sacábamos a través de un puerto serial, o se desplegaba directamente en una LSD utilizando un PIC. Entonces, aquí, obviamente, toda la instrumentación que nosotros habíamos visto en los bloques anteriores, generación de pulsos de sincronía, receptor, generación de ganancia compensada en el tiempo, amplificador de radiofrecuencia, remoduladores, base de tiempo, todos son sencillos de realizar. Todos son filtros o son capacitores de resistencias y uno que otro inductor de vez en cuando. La parte más complicada que yo tuve, con lo cual me estuve peleando durante un tiempo considerable, era la generación de pulsos de alto voltaje, porque de nuevo los transductores necesitan por fuerza centenas de volts para poder generar esa excitación inicial
y que tenga yo suficiente potencia para poder hacer la transmisión, propagación y reflexión de los haces ultrasónicos. Entonces, ahí en ese momento era donde yo decía, pues yo lo había pensado fácil, ya de la línea yo puedo obtener 120 volts de corriente alterna, puedo hacer una rectificación, me compro unos capacitores de potencia grandototes, con 2, 3 que ponga de una configuración adecuada, ya puedo obtener toda la señal en específico, y vámonos, ya tengo mi alto voltaje, como había visto tener algunos otros equipos de potencia, y acá eso no se podía. Entonces, en este caso aquí, digamos que la parte más complicada en ese punto en específico fue realizar la generación de pulsos de alto voltaje. Y la solución fue conseguirme algo que se conoce como un convertidor de DC a DC de alto voltaje. Entonces, es un chip maravilloso de 4 patitas que tiene entrada, salida, tierra y uno conectado. Y yo le meto 12 volts y me genera la salida 250. Y es una cosa pequeñita. Obviamente no me genera grandes valores de corriente, pero por eso también es un equipo portátil, pero sí me generaba el voltaje necesario para generar la excitación. Entonces, ese fue un cohete construirlo, ese fue algo que era costoso para mí en aquel entonces, ese yo lo pagué porque si no, no me graduaba. En aquel entonces lo compramos, me parece que con National Instruments o con Texas Instruments, no recuerdo. Y considerando que era un dispositivo pequeñito para aplicaciones directamente de conversión digital, de conversión de DC a DC de alta energía, esos eran unos dispositivos que usualmente estaban bajo la categoría de uso militar. Entonces, para que me pudieran vender uno, que me lo vendieron como en $300 en aquel entonces, y era mucho dinero para mí como estudiante, para un solo chip de 4 patitas, pues hubo que hacer una carta que se comprobara directamente para qué se iba a utilizar el componente, me lo firmó el asesor, ya la mandamos, después de aproximadamente unos 4 meses tuvimos respuesta, si nos lo vendieron y me pude graduar. Pero obviamente si no hubiera tenido el acceso directamente a uno de esos dispositivos, hubiera sido súper complicado tener directamente esa generación de alto voltaje. Aquí en particular, la parte difícil es obviamente la generación de eso en un espacio reducido. Si ustedes observan aquí, en estas placas, la parte de abajo corresponde solamente con la instrumentación analógica y la parte de arriba corresponde con la instrumentación digital. Abajo yo no tengo grandes capacitores que pudieran almacenar toda esta energía para después transmitirla. Todo venía directamente de ese chip. La forma tradicional en la cual nosotros podemos generar esta elevación de voltaje es a través de capacitores utilizando multiplicadores de voltaje, que hay que tener arreglos de capacitores para después poder tener la acumulación de energía en todos ellos y aventarlas en un solo jalón. Hubiera sido una solución importante, pero hubiera requerido por lo menos unos 4 capacitores de 50 volts que hubieran ocupado un cierto espacio. Pero bueno, en términos generales, esto nada más se los platico para que ustedes vean que directamente la instrumentación necesaria para construir uno de estos equipos de ultrasonido, al menos en modo A, no es tan complicada. Son cosas que usualmente se deberían de ver en sus cursos de circuitos eléctricos, fundamentos de electrónica analógica, fundamentos de electrónica digital. En aquel entonces no existían los Arduinos y el PIC era, digamos, que la parte tradicional, porque como alumnos podemos pedir muestras gratis. Entonces, los PIC son microcontroladores que son más poderosos incluso que muchos de los Arduinos, que la Mega. Entonces, en ese caso, pues sí tenía la posibilidad de generar este reloj, tiempos, visualización, el procesamiento de las señales, y todo se realiza relativamente sencillo. Entonces, lo importante es que entendamos directamente cómo es que se tiene que interconectar cada uno de estos bloques. Y si ustedes observan aquí también, por ejemplo, todas las señales que yo estoy observando sobre esta imagen de ejemplo están sincronizadas a partir de esta generación de pulsos de sincronía. Toda la información que se encuentra debajo de este generador de pulsos de sincronía tiene que estar a frecuencias menores que este, que es como el reloj maestro. Y entonces eso también me limita mucho la capacidad que yo voy a tener. Entonces, si yo puedo trabajar y definir esta señal de generación de pulsos de sincronía,
Las demás las puedo tener sin mayores problemas porque sé que van a ir a una frecuencia más baja. Y entonces, a una fracción de esa frecuencia. En términos de frecuencias, estos pulsos son a una frecuencia mayor, pero se encuentran espaciados definidos siempre en términos de los puntos en los cuales yo puedo tener señal. Y entonces eso ayuda a entender mucho mejor cómo es el proceso. Y aquí en este caso en específico, yo se los menciono mucho porque la forma en la cual se interconectan directamente todos estos bloques es lo que verdaderamente hace un diagrama a bloques. No nomás que me pongan bloques y ahí medio los conecten como sea. En qué sentido van las flechas, cómo se analizan, es una manera importante de entender el funcionamiento de los equipos. Entonces, a mí me gusta hacer mucho hincapié en eso, porque también cuando yo trabajé como ingeniero de servicio, pues a mí eso me ayudaba a entender directamente en dónde puede estar la falla. Yo voy rastreando a través de las salidas de cada bloque qué información yo debería de observar y saber si no la estoy observando, entonces el problema está de aquí para atrás. No me sirve de mucho analizar todo el equipo completo e ir viendo en puntos aislados, aleatorios, si no entiendo exactamente qué es lo que yo voy a obtener a la salida. Usualmente sabemos qué le metemos a la entrada y qué deberíamos de ver a la salida, pero es importante que entendamos todo ese proceso intermedio. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, resumiendo, el ultrasonido en modo A me va a mostrar siempre la imagen o la señal de una sola línea de ecos o un solo piezoeléctrico, con la cual yo puedo medir siempre a qué distancia se encuentra un objeto en función del tiempo que tarda en regresar. ¿Sale? Entonces, imaginémoslo de esta manera nosotros. Yo tengo un transductor, yo tengo tejido, tengo una región en donde no se producen cambios porque aquí estoy viajando sobre el mismo medio y los impulsos se generan cada que yo paso una superficie en particular. Entonces, en este caso, este es el pico inicial del transductor con el primer medio. Este pico es el del tejido con este medio. Tiene un cierto comportamiento dentro del tejido y cuando sale de nuevo yo tengo una generación de un pico que me indica que está sucediendo ahí un cambio de frontera. Entonces, directamente nosotros observamos esto en el transductor, las señales del piezoeléctrico que oscilan en ambas direcciones y después realizo mi rectificación y después realizo mi demodulación y me quedo solo con la envolvente. Pero de nuevo, yo puedo definir cuánto tiempo pasó desde que yo solté el primer pulso en el transductor hasta que regresó y eso me da una idea de a qué distancia se encuentra un objeto en particular. Y poder medir también distancias entre esto y este y poder saber a lo mejor qué grosor tiene algún tipo de tejido en específico. Y eso también es una información que pudiera ser de relevancia clínica. Sin embargo, también ya hemos establecido que directamente este tipo de instrumentación en modo A es la base para cualquier tipo de equipo de ultrasonido. Eso significa que a partir de una señal así de horrible como la que se observa en esta imagen en específico, que es de un libro bastante viejo, donde sí se utilizaba el ultrasonido en modo A, pues ahora me toca pensar cómo le hacemos para pasar a los otros modos de ultrasonido, por lo menos los dos más tradicionales, que es el ultrasonido en modo M o motion y el ultrasonido en modo B o bidimensional. ¿Sale? Entonces, en este caso, aquí poder entender que lo que estamos observando en esta corresponde con un haz ultrasónico en modo M de corazón, que corresponde exactamente con esta misma imagen. Si ustedes observan, aquí yo tengo las distintas cavidades del corazón, aquí tengo la válvula tricúspide y estamos observando una línea de rastreo muy específica. Entonces, a partir de esta, ahora la chamba va a ser entender que podemos migrar a esta de aquí o a esta de acá, utilizando la misma instrumentación y el mismo procedimiento o el mismo principio de distancia pulso-eco. Y vamos a ver que los cambios más bien vienen en la parte de visualización de la imagen, pero en términos generales, todo lo que lleva adentro el equipo es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos?
Ah, caray, ya son las 2:30. Bueno, vamos a detenerla aquí, muchachos, y antes de que nos vayamos, más bien lo que quiero comentarles es directamente la parte de lo que corresponde con las clases del siguiente semestre. Se está planeando ahorita por parte de Secretaría Académica y todos los coordinadores cuál va a ser la oferta de cursos que van a estar disponibles para el semestre de enero-junio 2022. La instrucción es que contemplemos un escenario en el que regresamos al 100%, pero todavía no lo podemos asegurar. Entonces, de nuevo, ustedes tomen eso en consideración. Hay presión por parte de autoridades y por parte del gobierno de que regresemos a actividades presenciales, pero seguimos recibiendo estas indicaciones un poco contradictorias de que regresemos, pero mantengamos sana distancia, y que regresemos 100% presencial con sana distancia, pues no es viable para ninguna facultad. Entonces vamos a ver si se está pensando en alguna acción por parte de las autoridades para poder verdaderamente regresar de manera presencial, pero por mientras incluso nos están manejando directamente que lo programemos como cursos Schrödinger, que significa que el curso está, pero no sabemos si va a ser virtual o no sabemos si va a ser presencial. Entonces, en ese caso, tómenlo en consideración directamente. Vamos a empezar a tener actividades presenciales más seguido, eso sí, pero no podemos asegurar que vayamos a regresar 100% presencial ya el próximo semestre. Pero por si acaso nos tenemos que preparar, y a lo mejor ustedes se van a encontrar que en la plataforma para inscribir materias el siguiente semestre ya tienen un salón asignado, aunque probablemente los cursos vayan a seguir de manera virtual. ¿Ok? Entonces, esto se los comento directamente para que evitemos confusiones, y pues igual les pediría a ustedes que traten de compartir esta información con sus compañeros para que igual no se vayan a espantar, y que a menos de que ya haya una instrucción precisa de que sí regresamos verdaderamente 100%, pues entonces ya lo tomen en consideración. Sobre todo para aquellos que a lo mejor no están residiendo en este momento en la ciudad y a lo mejor no saben si regresar o no durante el siguiente semestre. Entonces, sepan que existe la posibilidad, pero hasta que no tengamos de nuevo una confirmación lo vamos a aplicar. Y de nuevo yo trataré de indicar a los profesores que los mantengamos de manera virtual hasta que no tengamos un comunicado oficial de que tenemos forzosamente que regresar 100% presencial. Pero si consideren que ya tendremos algunas actividades presenciales, sobre todo laboratorios, para el siguiente semestre. Esto se los comento particularmente a ustedes que en octavo semestre ya deben de elegir algunas de las materias optativas y que en muchas ocasiones se repetían casi siempre las mismas: instrumentación biomédica avanzada, biónica y tecnologías de asistencia, sensores y transductores, que eran, o al menos eran hace un año y años anteriores, de las más recurridas, y que probablemente este año no vayan a ser así por la cuestión del laboratorio, que se sabe que son materias interesantes y muy agradables por el laboratorio. Entonces, tomen en consideración, la intención es que sí vayamos a tener clases prácticas en esos cursos ahora. Entonces, no se vayan con la finta, tómenlo en consideración para que ustedes hagan su voto respecto de esta forma que les envié para que me digan qué cursos presenciales quieren llevar, porque esa información la necesitamos para ir programando cuáles son los cursos con mayor demanda y poder ver si podemos encontrar un profesor que los pueda ofrecer, o si tenemos que ofrecerles otra oferta distinta, pero de nuevo poder ofrecerles por lo menos 3 cursos optativos durante el siguiente semestre. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno. Y por último, antes de que se vayan, por ahí les había mencionado que el Clavío, que es este Congreso Latinoamericano de Bioimpedancia, va a ser aquí en San Luis Potosí del 8 al 13 de noviembre, me parece, una semana después del CNIB. Y ese va a realizarse con actividades híbridas, presenciales y virtuales, directamente aquí en San Luis Potosí. Entonces, en este caso, yo pude gestionar algunas becas directamente para alumnos de la UASLP, a cambio de que apoyen directamente en alguno de los eventos presenciales como staff, que digamos que ayuden a la entrega de gafetes, cosas por el estilo. Entonces, en este caso, vamos a ofrecer directamente 2 becas o 3 becas para ustedes y 2 o 3 becas para los de noveno.
que son los que probablemente tienen más conocimientos para poder asistir directamente a las actividades prácticas del Congreso. Entonces, vamos a generar una dinámica para poder elegir directamente a estos ganadores y entonces en ese sentido quiero que a partir de las temáticas que se tocan de bioimpedancia en el programa del Clavío, que está ya publicado en la página, hagan una carta de motivos directamente donde expresen cuál va a ser su interés por asistir directamente a este congreso. Y esa carta de motivos, máximo una cuartilla, tiene que venir con el tema de interés y cómo lo ocuparían directamente para alguna aplicación clínica. Entonces toca hacer un poco de investigación. Esta carta de motivos ustedes la someten conmigo junto con su Cardex. El Cardex lo tomaremos en consideración principalmente para situaciones de desempate, para que igual así también tengan un incentivo a aquellos alumnos que tienen un buen desempeño académico. Y entonces en este caso, eso se los pediría para el próximo miércoles, para que yo tenga tiempo para poder decidir y dar una información directamente el viernes de a quienes se les entregarían directamente las becas para el Clavío. Entonces eso implicaría que tendrían acceso directamente a todas las actividades presenciales y virtuales del Congreso y no tendría ningún costo en particular, que me parece que el Congreso completo, talleres y conferencias, ronda por ahí de los $85, algo así. Entonces, pues es una buena oportunidad. Piénsenla, analícenla y si hay interesados, pues son bienvenidas sus cartas de motivos, muchachos. ¿Sale? Mándamelos directamente a mí, a mi correo o directamente aquí sobre Teams y yo las iré recolectando. Entonces tienen máximo hasta el miércoles antes de la 1 de la tarde, de la hora de la clase, para someter su carta de motivos. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay ninguna duda, muchachos, pues sería todo por la clase del día de hoy. Espero yo hoy en la tarde grabarles directamente la sesión que vamos a reponer del viernes y entonces recuperar tiempo para que nos veamos de nuevo el próximo miércoles. ¿Sale? Entonces, pues bueno, en la tarde yo espero grabarles esa clase y si no hay dudas, pues de momento sería todo, muchachos. Les agradezco y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.